Eh, a través de la escritura, pues últimamente estamos reflexionando sobre la palabra altar. Y ya hemos dejado varios personajes. Eh, Personajes como Noé, como Abraham o Isaac, Jacob, y el último fue Moisés. Altar. eh, que en palabras sencillas y a modo de aplicación podemos decir es ese lugar del encuentro con Dios, es el lugar de la bendición, del perdón, pero también es el lugar de las demandas, de la renuncia, donde yo tengo que entregarle a Dios todo lo que Él solicita de mi vida. Y, y ya vimos a la luz del libro de Éxodo que después de una gran victoria, lo primero que Moisés hizo fue edificar un altar para Dios. Y hemos visto también lo importante que es entregar nuestros triunfos a Dios. En ese día de victoria, cuando todo ha prosperado, cuando todo va bien, cuando todo ha sido bendecido en lo laboral, en lo ministerial, en lo familiar, por favor, no terminar ese día sin entregar ese triunfo a Dios. Eh, es que, bueno, no sé tú, pero es que a mí los éxitos suelen envanecerme y es imprescindible saber que somos tan débiles antes como después de la victoria y que necesitamos en todo momento depender de Dios. Por desgracia, el orgullo ha descalificado a tantos. Por tanto, sirva aquella reflexión para que a la luz de la Escritura y de lo que hemos considerado también hoy nosotros, como hizo Moisés, podamos entregar nuestros triunfos a Dios. Pero, pero por desgracia la vida no es color de rosa, la vida no siempre es happy, ¿no? Pero bueno, tú lo sabes muy bien, no todo es victoria. También hay momentos de fracaso, de tristeza, como lo experimentó Israel después de aquella gran victoria ante Jericó. Eh, ¿Qué ocurrió? Que ellos fueron a la batalla, en el pueblo había pecado, no dependieron en absoluto de Dios, no le consultaron a Dios, se creyeron autosuficientes y, bueno, experimentaron la derrota. 36 personas, 36 perdieron la vida. Después de aquella gran victoria de Jericó, vino la tristeza de la derrota ante un pueblo insignificante llamado Ai. Por eso te digo que no todo en la vida es victoria. Así como debemos entregar nuestros triunfos a Dios, también en la hora del fracaso, de la tristeza, debemos acercarnos para buscar la fortaleza y el consuelo que viene de Dios. Es interesante que Pedro también experimentó el fracaso. Y en la vida, de una u otra manera, todos vamos a beber de esa copa. Lo importante no es tanto si vamos a atravesar o no momentos de fracaso, sino que lo más importante es cómo vamos a reaccionar ante un fracaso. Alguien dijo que un fracaso se torna o se vuelve en fracaso cuando no hemos aprendido nada de él. Es que podemos aprender también en la hora del fracaso. Por eso, si hay algo que has intentado y estaba en el corazón de Dios y tú sabes que es voluntad de Dios, inténtalo otra vez. No guardes tus redes, inténtalo otra vez. Arroja esas redes una vez más y tal vez Dios en su gracia, en su misericordia, te permita experimentar como el pueblo de Israel una gran victoria. Y es así como llegamos ahora al libro de Josué. Y vamos a leer en el capítulo 8, a partir del versículo 30, para que juntos podamos ver a Josué y el altar. Después de Jericó, después de ahora sí salir victorioso ante ese pueblo llamado Ai, dice: entonces Josué
edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim, y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Versículo clave, versículo 30. Y edificó Josué un altar a Dios. Después de la gran victoria de Jericó, después de la derrota tristísima de Ai, volvieron a salir contra este pueblo y ahora sí salieron victoriosos. Y es que después de todo esto, Dios continúa llevando adelante el plan que Él se había propuesto. Dios continúa cumpliendo las promesas que le había hecho a Abraham. Ya son una nación. Ahora se les está entregando la tierra prometida a Abraham. Y sí, todavía falta la promesa de que en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero eso se cumplirá en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, después de todo este contexto, llegan al monte Ebal y allí Josué, conforme a lo que Moisés había mandado, edifica un altar de piedras enteras, de piedras grandes, piedras capaces de soportar sacrificios grandes. Nadie alzó hierro para no contaminar ese altar que Josué estaba edificando. Piedras enteras, piedras grandes capaces de perdurar por mucho tiempo, y es sobre ese altar donde Josué escribe allí, sobre esas piedras, una copia de la ley. Imagínate la escena. Allí están en un lugar que según los que lo conocen, hay una acústica natural entre dos montes, Ebal y Gerizim. Y allí comienzan a leer. Y todo el pueblo comienza a estar atento, las mujeres, los niños, los extranjeros, los hombres, los jueces, los oficiales, los ancianos, y están escuchando las bendiciones y las maldiciones, y aceptando la ley de Dios como regla, como norma para su vida. Están aceptando la palabra de Dios como condición para su prosperidad, para la bendición en sus vidas. En otras palabras, allí está el altar, sí, pero también está la ley. Allí está el altar entre esos montes, pero también está una copia sobre esas piedras grandes de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el principio que quiero dejarte para que juntos, tú y yo, podamos proseguir a la meta? Si te has propuesto edificar tu altar para con Dios, no puedes olvidar que el altar y la Biblia son inseparables, que el altar y la palabra de Dios son inseparables. Altar implica no solo acercarme para hablarle a Dios, altar implica que también debo acercarme para escuchar a Dios. Hoy en día hay tanto ruido, hay tantas voces. ¿Quién está marcando tu tiempo? ¿Cuánto tiempo le estás dando en tu corazón, en tu vida, a la palabra de Dios? Altar implica no solamente hablar, altar implica también escuchar a Dios. Altar y Biblia son inseparables. Cuando me acerco al altar, lo que Dios busca no es un mero monólogo, no es que simplemente me acerco a hablar a Dios. También, como dice el libro de Eclesiastés, me debo acercar para escuchar a Dios.
Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 y 2 dice algo así como: cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que están haciendo mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a decir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean poquitas tus palabras. Qué escena tan increíble, ¿no? O sea, toda una nación, todo un pueblo aceptando como regla de vida la palabra de Dios. Qué ejemplo tan grandioso para los niños. Qué bonito habrá sido para Dios contemplar a su pueblo, a su escogido Israel, aceptando como condición para la bendición y para la prosperidad la obediencia a la palabra de Dios. Es verdad. Es cierto que hay muchos hombres en la Escritura que se acercaron a Dios y le hablaron a Dios, le alabaron, le pidieron, clamaron delante de Dios. Pero cuidado, muchas veces hay capítulos enteros donde quien habla es Dios. Y si no, tú puedes estudiar la vida de Moisés, por ejemplo. ¿Cuánto habló con Dios? Mucho. Pero hay capítulos enteros en que Moisés lo único que hace es escuchar a Dios. Y no solo escucharlo, sino que luego, al bajar del monte, el propósito suyo era obedecerle. Por eso, en esta hora, en esta sencilla reflexión, quiero dejarte esta propuesta. Si has decidido edificar tu propio altar, no olvides que altar y Biblia son inseparables. Hoy en día hay muchas voces, pero Dios sigue hablando a través de su palabra. ¿Recuerdan? Llegó un momento en la vida de David que huyendo de Saúl se acercó al sacerdote y le pidió una espada. Y aquel hombre le dijo que no tenía ninguna, no había. Bueno, solamente tenía una, pero era la de Goliat. Y David le dijo: dámela, ninguna como ella. Y qué bonito. Si tú que me estás escuchando en esta hora, tomas aquella frase y la haces parte de tu vida. Señor, dame de tu palabra, porque no hay ninguna como ella. Es la única que convierte el alma, ninguna como ella. Hace sabio al sencillo, ninguna como ella. Alegra el corazón, ninguna como ella, porque es la única que permanece para siempre. El altar y la Biblia son inseparables. Qué bonito. Qué bonito sería si hoy también nosotros, como familias, como pueblo, como nación, aceptamos la palabra de Dios como regla de vida, como norma de vida y también como la condición para poder vivir con la bendición que Dios quiere darnos. El altar y la Biblia son inseparables. Y si a través de estas reflexiones te estás acercando más y más a Dios, y estás tú también como Noé, como Abraham, como Isaac, edificando tu propio altar, no olvides que el altar y la Biblia son inseparables. Que el altar no solamente implica acercarme a Dios para hablarle, que también implica acercarme para poder escuchar a Dios. Es increíble, es muy interesante que los sacerdotes, en el día de su consagración, según Levítico capítulo 8, tenían rociado el lóbulo del oído derecho. ¿Por qué? Porque el oído del sacerdote debía de estar presto para escuchar la voz de Dios y para obedecerle. Y es verdad que muchos hombres en la Escritura se acercaron para hablar con Dios, a clamar delante de Dios, pero tú vas a encontrar capítulos enteros donde es Dios el que habla y sus siervos escuchan para obedecer. Nunca tomes la palabra de Dios como una obligación.
tómala como un placer. Yo sé, es verdad que hay mandatos y Dios busca obediencia. Los mandatos implican obediencia. Nuestra obediencia es la mejor forma de demostrar nuestro amor y nuestro agradecimiento hacia Él. Y es verdad que esa debe ser mi decisión, el obedecer a Dios, pero tómala como un placer, que la palabra de Dios esté siempre fresca en tu corazón, que tú también como David puedas decir, dámela, porque no hay ninguna como ella. Es la única, como decía al principio, que convierte el alma. Es la única que a la luz del Salmo 19 hace sabio al sencillo. Es la única que alumbra los ojos, el entendimiento. Dámela día tras día, Señor, porque es la única que permanece para siempre. Porque vivimos en una época donde hay tantas voces, tanto ruido. Por eso quiero dejarte una pregunta en tu corazón. ¿Cuánto tiempo le estás dando a la palabra de Dios en tu vida? ¿Quién está marcando tu tiempo? ¿Las necesidades? ¿Estás viviendo en lo urgente o en lo importante? Marta y María, aquellas dos mujeres tan citadas y conocidas, pues a la luz de la Escritura estaban allí delante del Señor. Y Marta estaba ocupada, estaba afanada con tantas cosas, estaba en lo urgente. Pero María había escogido lo importante, que era estar a los pies del Señor para poder escucharle. No, por favor, no me malinterpretes. No dejes de cumplir con tus responsabilidades. Toma tiempo para ello, claro que sí, pero cuidado, que tu vida no se base en lo urgente y te olvides de lo que tiene que ver con la eternidad, con lo importante. Es decir, con acercarte a Dios día tras día para hablarle, pero también permite que Él te hable a ti. No eres tú el que debes proponerle para Él obedecer. Él es el que propone y tú y yo debemos obedecer. Deja que ella te nutra, te alimente, y en la medida que la vas meditando, no se puede leer la Biblia sin que ella no nos lea a nosotros. Ella te va a ir mostrando las cosas donde Dios quiere continuar trabajando. Dios te va a mostrar su voluntad, sus promesas, sus mandamientos, pero por eso te digo que no la tomes como una obligación. Tómala como un deleite. Si quieres crecer, si quieres desarrollarte, si quieres madurar, el apóstol Pablo decía en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, tenéis que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. No hay manera de crecer, de madurar, de desarrollarnos si solamente nos acercamos a Dios para hablarle. Toma tiempo para escucharle. Dios sigue hablando hoy en día. Tal vez no le escuches a Él en el viento, en el terremoto, pero Él quiere hablarte en ese silbo apacible de tu conciencia, utilizando su palabra. Si quieres madurar, si quieres llegar a la meta como es mi propuesta a través de esta serie, no vas a poder edificar un altar sin Biblia, porque el altar y la Biblia son inseparables. No tengo ninguna experiencia, pero cuentan los alpinistas que cuando llegan a grandes alturas, entre otras cosas vitales, hay dos que son claves. Una de ellas para poder escalar montañas, para llegar a la cima, para llegar al propósito que ellos tienen en su corazón, es imprescindible beber agua. Agua y más agua. Y en segundo lugar, dicen que ellos, que cuando están allá arriba, no pueden comer de la misma manera que cuando estamos en el valle. Allí arriba no se come lo mismo que nosotros en la vida diaria. Cuando están allí arriba simplemente tienen que abstenerse de muchas cosas y llevan una comida, por decirte de alguna manera, enlatada. Y en esas latas viene una leyenda que dice de esta manera: comida
de altura. No hay manera de llegar a la cima sin agua y sin abstenerse de ciertos alimentos, pero alimentándose de esa comida enlatada de altura. Yo sé que tú quieres llegar a la cima, llegar a cumplir en esta vida el propósito de Dios. Y si todavía no has comenzado a transitar la vida cristiana, te propongo en este día que te acerques a Dios. Dios también tiene un propósito para tu vida. Para que juntos prosigamos y lleguemos a la meta, a cumplir con el propósito de Dios, es imprescindible el agua y alimentarnos de comida de altura. Y el agua y la comida de altura están aquí, en la palabra de Dios. Josué edificó un altar con piedras grandes, piedras capaces de sobrellevar grandes sacrificios, piedras capaces de permanecer por mucho tiempo, y yo lo veo como toda una figura del sacrificio de Cristo que murió por ti y por mí. No hay sacrificio más grande que el sacrificio de la cruz. Pero Él, en ese sacrificio, lo que estaba buscando era la reconciliación nuestra con el Padre. Atravesar por la puerta y comenzar a transitar el camino para llegar a la meta. Pero para eso es imprescindible alimentarnos de esta comida de altura. Quiero dejar una pregunta en tu corazón. Pregunta que nos hicimos al principio, pregunta que nos hicimos a mitad de la prédica y que quiero nuevamente plantearte. ¿Cuánto tiempo le estás dando a la palabra de Dios? En ella tienes el agua para purificarte, para limpiarte, y en ella tienes comida de altura para madurar, para desarrollarte, porque es palabra de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Cuánto tiempo acostumbras a darle en tu altar a la palabra de Dios? Y para ti, querido hermano, que tal vez Dios ya te esté usando, no te acerques a la Biblia solamente para buscar versículos que puedas predicar. Acércate y permite que ella, en primer lugar, te predique a ti. Porque dichoso, feliz, bienaventurado es el predicador que se predica el sermón a sí mismo. Que en ella puedas encontrar un deleite, que ella pueda estar fresca en tu mente, en tu corazón, y que en ella día tras día puedas encontrar el agua que sacia tu sed, pero también la comida de altura para que juntos escalemos alturas espirituales y para que juntos podamos proseguir a la meta. Termino. Altar y Biblia son inseparables. Josué edificó un altar delante de todo el pueblo y delante de Dios, y en ese altar escribió una copia de la ley de Moisés. Leyeron las bendiciones, las maldiciones, y toda la nación, todo el pueblo aceptó como norma de vida, como condición para su prosperidad, la bendita palabra de Dios. Dámela, Señor, porque no hay ninguna como ella. Que el Señor te siga bendiciendo.